Iniciar inmediatamente. Le rogamos el favor de tomar asiento, porque vamos bastante atrasados en la agenda de esta tarde, entonces debemos comenzar inmediatamente. Les recuerdo a mis distinguidos asistentes que en este recinto está prohibido chiflar. Ese no es el trato para ninguna persona. Uno puede discrepar de los distintos candidatos, puede aplaudir o no aplaudir, pero los chiflidos no están permitidos. Le rogamos el favor nuevamente de tomar asiento para iniciar. Les queremos recordar que al final de esta segunda parte de este foro, ustedes van a recibir un volantico como este que yo tengo acá, donde ustedes pueden hacer una votación y luego tendremos los resultados más adelante, que dice, después de oír a los precandidatos, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Ustedes simplemente señalan, lo dejan en el puesto de información y luego les vamos a contar cuál va a ser el resultado. Una vez finalizado este segundo evento, las modelos y nuestras niñas que están en la parte de salida les entregan un volantico como este. En la parte de atrás yo les ruego el favor de que se sienten para iniciar inmediatamente. Pinzón. Estamos pendientes del doctor Juan Carlos Pinzón. Solo estamos esperando el ingreso del doctor Pinzón, que me confirman que ya llegó.
En esta segunda parte también va a funcionar la chicharra como estaba sonando ahora. Cuenta que el doctor Pinzón, que le vamos a esperar 2 minutos al doctor Pinzón, si no arrancamos con las intervenciones. Le hacemos un llamado al doctor Juan Carlos Pinzón porque estamos sobre el tiempo, vamos atrasados en la agenda de esta tarde para iniciar. Bien, arrancamos entonces, ya me dicen que ya está entrando el doctor Pinzón. Le rogamos silencio, las personas en la parte de atrás para que tomen asiento para iniciar esta segunda parte de este debate. Saludamos a los doctores Iván Duque, Sergio Fajardo, Rafael Nieto, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia. Muchas gracias por la asistencia. Saludo al doctor Pinzón que está entrando en este momento. Modera nuestra directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati, directora de Noticias RCN y NTN24. A los precandidatos les recuerdo que en la parte al frente de ustedes ven unas pantallas que será el temporizador. Sonará inmediatamente se haya cumplido ese tiempo. Muy bien, iniciamos. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente. Acabamos de cerrar un debate que estuvo interesante, estuvo duro, estuvo fuerte, un público que encontramos bastante fuerte y exigente. De todas maneras, me uno a las palabras del doctor Guillermo Botero, con calma y con argumentos es bueno discutir, y yo creo que en estos espacios también hay posibilidades de escuchar a quienes nos están acompañando. Vamos a comenzar con esta segunda parte, como decíamos, comenzando este momento que es esperado y que yo creo disfrutado por muchos de ustedes, disfrutado en la medida en que todos los hombres y mujeres aquí sentados, decíamos, tienen ese papel de guardar las esperanzas de los colombianos, de los millones de votantes que asistirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, y en manos de ellos está mantener esa esperanza viva y que se vuelva realidad, dependiendo también de esas propuestas, ideas, contrapropuestas que se puedan debatir en esta tarde. Vamos a usar el mismo formato de 5 minutos para cada uno de ustedes, haciendo una presentación general de propuestas y de pronto resolución de inquietudes puntuales, y seguimos de la misma manera haciendo las preguntas ya de puntos muy concretos de varios temas. Hablábamos de economía, hablábamos de situación fiscal del país, hablábamos de las ansiedades que hay frente a las cargas impositivas de Colombia, hablábamos de relaciones internacionales. Es importante también hablar de un tema que ha estado en la agenda, que es la corrupción. La corrupción ha llegado a unos límites innombrables, ha tomado unas dimensiones que trascendió a la clase política, llegó a las empresas, a las multinacionales, multilatinas, y ha llegado a tocar fondo en el sistema de la justicia de Colombia. Ese poder está ya cuestionado, difícil para una democracia que necesita que sus valores se mantengan en firmes, y ese poder es fundamental para esos valores democráticos. Comenzamos entonces con el reloj de los 5 minutos. Comienzo con el candidato Rafael Nieto, con tu exposición. Cuando terminen en esta ronda ya comenzamos con las preguntas concretas. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Claudia, muchas gracias a todos los compañeros en el panel, a Guillermo, a Pedro, a toda la Junta de FENALCO y a todos ustedes por estar acá conmigo. Voy rápidamente a la descripción de lo que creo que son los puntos fundamentales. 1. Tenemos que construir un país donde todos seamos propietarios. Este es un país con un 28% de personas que viven en pobreza. Eso es casi 1 de cada 3. Y en esos pobres que no le deben nada, ni a la economía de libre mercado, ni a la democracia, es donde encuentran arraigo las propuestas
populistas y de izquierda radical. Necesitamos sacar a esos pobres de la pobreza y eso es un deber ético, político y económico. Cada pobre que le arrebatamos a la pobreza y lo llevamos a la clase media deja de ser un costo y empieza a ser una persona que contribuye activamente a la generación de riqueza. Además, le cerramos el espacio a esas propuestas de izquierda populista y de izquierda radical y además cumplimos un deber ético con los ciudadanos que están en la condición más desfavorecida. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Yo propongo un modelo de capitalismo popular e incluyente, porque el socialismo ha fracasado en la historia y fracasa hoy en cualquier mirada comparada. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en China, fracasó en Vietnam, fracasa en Cuba, en Corea y fracasa en la hermana Venezuela. Y siempre a mis amigos mamertos les digo, si ustedes quieren ver cómo funciona el socialismo, les ruego que conversen con cualquiera de los centenares de miles de venezolanos que hay hoy en territorio colombiano y les pregunten cómo se sufre, cómo se duerme, cómo se vive en un régimen socialista. El modelo tiene que ser completamente distinto, un modelo que genere riqueza y que cree empleo y que concentre el gasto social en los más pobres. Es un modelo que tiene que asumir de manera clara y vertical un compromiso con la propiedad privada, con la libre empresa y con el emprendimiento. Y para ello se requiere seguridad jurídica y estabilidad en las reglas de juego. Es imposible que sigamos con los vaivenes de carácter jurídico que tenemos hoy en el mundo contemporáneo colombiano. Se necesita incentivos a la inversión y al libre emprendimiento y se requiere definitivamente una reforma tributaria que baje los impuestos, empezando por el IVA, al que es indispensable atacar. Ahora, también es indispensable bajar necesariamente la renta, pero ninguna de las dos cosas es posible si no hacemos dos tareas de manera paralela. Uno, tenemos que tener un Estado austero que no sea derrochón ni despilfarrador. Para que ustedes tengan una idea, el gobierno de Santos gasta entre el 2012 y el 2014 2.3 billones de pesos en publicidad, propaganda y eventos, y aquí un punto del IVA recauda algo menos de 2.7 billones de pesos. Es decir, que si quitáramos esos gastos hoy, probablemente nos hubiéramos ahorrado un año completo de los 3 puntos de IVA. Y además también es indispensable luchar contra la corrupción, porque con corrupción es imposible que salgamos adelante. Y doy un ejemplo, no necesariamente de corrupción, aunque probablemente también, en el cual nos hubiéramos ahorrado 12 billones de pesos. Los sobrecostos de Reficar valen 4.000 millones de dólares, son 12 billones de pesos, son un año y medio de reforma tributaria. El punto que quiero resaltar es que si nosotros no tenemos un Estado austero y si nosotros no luchamos contra la corrupción, no es posible de ninguna manera que podamos hacer lo que tenemos que hacer, que es trasladar los recursos que producimos desde la empresa privada, desde el sector privado al Estado, para que los devuelva en bienes y servicios con cobertura y calidad, porque terminan en los bolsillos de los más corruptos en la sociedad colombiana. Así que es indispensable apostarle a la empresa privada y al libre emprendimiento. Hay que apostarle a una disminución del IVA y de la renta, pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo con un Estado que sea eficiente, austero y luchando de manera efectiva contra la corrupción. Para que ustedes tengan una idea, si nosotros le quitamos a la sociedad capacidad de consumo de la manera en que lo ha hecho esta reforma tributaria, es imposible que no se resienta la economía. Si un punto del IVA produce 2.7 billones de pesos, estamos diciendo que 3 puntos producen 8.1, 8.2 billones de pesos. Ese 8.2 billones de pesos es lo que le va a quitar el Estado colombiano a los consumidores, a la sociedad, a los particulares, y lo va a trasladar para unos gastos inocuos y muchas veces inicuos que no pueden ser finalmente soportados. Esa apuesta tiene que ser la apuesta y tiene que ser la apuesta definitiva del Estado colombiano. Muchas gracias. Gracias. Ahora seguimos con el doctor Sergio Fajardo. Muy buenas tardes. Voy a hacer una presentación. Voy a ir a una velocidad extraordinaria. Amárrense en los cinturones. Tengo que hablar muy rápido, pero les voy a contar una historia. ¿Cómo está Colombia hoy? Indignada profundamente con la corrupción que tenemos en todo el territorio colombiano.
2, es una Colombia polarizada, cada vez más agresión, cada vez más miedo, cada vez más rabia, unos términos que van conduciendo a una confrontación permanente. 3, es una Colombia fragmentada, donde las regiones no se sienten unidas a un centro, se sienten alejadas y hay un malestar creciente en ese terreno. Es una Colombia cansada de una forma de la política, de una estructura de la política que ya ha demostrado la situación en que nosotros estamos. Voy a hablar de la economía acerca de estancada, pero en resumen, y esto es el punto fundamental, Colombia hoy es una Colombia desesperanzada y con una desconfianza profunda. Y eso se traduce en un malestar. Esa es la Colombia que nosotros tenemos hoy, esa es la que vamos a enfrentar para gobernar. El contexto económico, aparte de las discusiones, se puede sintetizar en la manera siguiente. Las tasas de interés están bajando, es necesario. La inflación está relativamente bajo control. El empleo es razonable en medio de todas las dificultades. El endeudamiento personal es manejable en el momento en que estamos. Y después de tener 12 años, donde tuvimos una profunda bonanza, donde el comercio tuvo unos réditos muy favorables, esta es la circunstancia en que estamos. El problema viene mañana, y mañana vamos a tener, y aquí se ha discutido acerca de una eventual reforma tributaria. Estamos esperando que la misión del gasto nos entregue una visión acerca de cómo está funcionando el Estado y dónde es la posibilidad de reducir los gastos. La discusión acerca de la reforma tributaria, tenemos una regla fiscal que es una dificultad muy grande que nosotros tenemos que pensar y tenemos unos acuerdos de paz. Para allá vamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? Aparte de todo lo que nosotros podamos discutir de carácter técnico, el problema aquí es, o el reto acá es la política. Es en la política donde vamos a definir lo que nos va a pasar en Colombia, y la riqueza, y ya se ha dicho en muchas formas, y la diferencia tendrá que ser cómo se construye, es la confianza. Hay que repararla, hay que construirla, y la confianza se construye. Y la fórmula que yo tengo para hablar de confianza significa cuál es la coherencia y la consistencia. Cómo vamos avanzando, de qué manera no nos contradecimos, y cuáles son los principios que respetamos en cada paso que nosotros estamos dando. Y les voy a decir cómo. Esta es una imagen que a mí me parece muy linda. Esa es Colombia. Nosotros estamos en la mitad de ese camino y tenemos que escoger, y no sabemos, si no es que escogemos bien, el camino va a ser muy incierto como nunca habíamos tenido. La fórmula es muy sencilla, vamos a pasar unas páginas, y si nosotros le apostamos a la paz, a la legalidad y a la educación, vamos a construir las oportunidades. Esa es la forma como me gusta a mí explicar el reto que tenemos nosotros en nuestro país. Primer punto, la reconciliación. Yo creo que vamos a hablar de los acuerdos de paz. En ese momento tendré la oportunidad de explicarles. Tenemos un reto gigantesco y es la cultura ciudadana. Colombia tiene que revisar sus bases culturales, cómo somos nosotros con respecto a la convivencia y a la legalidad como proyectos de país para transformarnos. Y un tema que no se ha mencionado y me ha llamado la atención y es la seguridad ciudadana. Estamos pasando de un tema de la discusión con las guerrillas y una violencia de décadas, y el tema de la seguridad ciudadana, que es el que más afecta al comercio, no se está tocando. Yo por allá veía, perdón que señale a Sergio Soto, donde hacía unas observaciones de lo que le cuesta la extorsión. Estamos hablando de la extorsión a la mayoría de comerciantes en este país y no se ha mencionado esa palabra por el momento. La lucha contra la corrupción, lo voy a sintetizar, es un problema ético profundo de nuestra sociedad. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Por un lado está, pagan para llegar, llegan a robar. Por el otro está, no pagamos un peso por un voto y no le damos ni un puesto ni un contrato a un congresista. Simplifico al máximo porque también tendremos seguramente la oportunidad de explicar acá. Y voy a la nueva página. Esta es la apuesta que nosotros tenemos como país. ¿A qué es lo que venimos nosotros? Nosotros tenemos que pasar estas páginas. Nos podemos quedar atrapados en una polarización, en una discusión permanente, en una agresión permanente, pero nosotros no podemos estar aquí dentro de 5 años hablando de Timochenko, de Santos, Uribe y de Pastrana. Nosotros tenemos que avanzar en Colombia, le tenemos que dar la oportunidad a la inteligencia, tenemos que cambiar de protagonistas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Todas las personas que vivimos acá, estamos acá, hemos vivido bajo ese influjo. Y vamos a pasarla. Y le vamos a apostar a la inteligencia, a la decencia, a la dignidad de Colombia, que es lo que nos sobra a nosotros. Y eso significa la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura para construir un modelo de desarrollo diferente, donde partiendo de las condiciones ambientales, nosotros somos capaces de, gracias Octavio, ya esta era la última, nosotros somos capaces de hacer una transformación profunda. Y estoy hablando porque lo hemos hecho, porque nosotros sabemos construir en una sociedad que se ha empeñado en destruir. Muchísimas gracias. Gracias. Precandidata Paloma Valencia, bienvenida.
Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos ustedes, al doctor Botero, agradecerle esta invitación. Claro que hay desconfianza en el país, hay desconfianza porque ustedes lo ven. El Banco de la República baja 225 puntos y los bancos a duras penas bajan el 20%, porque las tasas de interés no solo reflejan lo que les están cobrando por el dinero, sino el riesgo que uno está corriendo. Claro que hay desconfianza. Ustedes miran lo que está pasando con los hogares, no quieren consumir, el consumo está cayendo, la gente está muy preocupada, muy desprevenida, hay una caída en la confianza de los hogares, la demanda de la oferta ha caído, la confianza de los hogares ha caído, el crédito de consumo ha caído. Claro que hay desconfianza. El sector industrial ha caído, el sector de los comerciantes muestra cifras que, si bien mejoraron un poquito, siguen siendo muy negativas frente a lo que pasaba en años anteriores. ¿Qué es lo que le pasa a Colombia? ¿Por qué está desconfiada? Y yo creo que las respuestas son varias. La primera fue un mal manejo económico. Tuvimos la mayor bonanza de la historia de Colombia, la bonanza de los commodities y del precio del petróleo, que hubiera permitido construir en este país las cosas que necesitábamos, la infraestructura para la competitividad, que hubiera podido construir los hospitales y los colegios que necesitaba Colombia. Sin embargo, esa gran bonanza económica la dilapidó el gobierno de Juan Manuel Santos a través de la llamada mermelada, que no son, como lo pretenden decir, inversiones en las regiones, que fue todo lo contrario, un negocio gigantesco para articular una gobernabilidad que no existía. Corrompiendo las instituciones democráticas, convirtieron al Congreso de Colombia en una institución al servicio de los ideales del gobierno, convirtieron a los funcionarios públicos en lacayos del gobierno, convirtieron a las Cortes en lacayas del gobierno. Y eso generó la destrucción de las instituciones en Colombia, que es muy grave. Hoy, que nos digan que un grupo terrorista tan sanguinario como las FARC tiene mejor imagen que el Congreso, que las Cortes, que el propio presidente, quiere decir que estamos en crisis. Y eso no para, porque la corrupción se está carcomiendo nuestro país. ¿Qué les parece a ustedes que los magistrados estaban aliados con los abogados para vender las absoluciones de los corruptos de Colombia? ¿Qué les parece a ustedes que eventos como Saludcop, donde el gobierno entra a intervenir supuestamente por la corrupción, le invierten 2 billones de pesos, se decía que nos iban a salir otros 2 billones de pesos y la plata no aparece? Lo que sí aparece son los contratos de los congresistas del gobierno y sus amigos dilapidando la plata de los colombianos. Claro que hay una crisis de confianza. Hay una crisis de confianza porque este ha sido un gobierno que ha estado del lado del terrorismo, sirviéndole a los criminales y de espaldas a los colombianos. Los colombianos hoy se sienten abandonados, los comerciantes, por supuesto, pero el sector agropecuario, los maestros y todos los sectores sociales han sentido que para ellos no hay oportunidades porque todo está concentrado en el terrorismo. Y eso es muy grave, porque aquí nos hablan en unos discursos muy bonitos de la lucha contra la corrupción y de volver a las instituciones, pero yo pregunto, ¿cómo le pueden decir eso a un país que le están diciendo que ser criminal sí paga? Que si usted es criminal, entonces obtiene todo tipo de beneficios y puede llegar al Congreso sin siquiera requerir votos. ¿Cómo le pueden decir a unos jóvenes que se esfuercen, que trabajen, que estudien, cuando le están diciendo a los ciudadanos que hoy, aunque ningún colombiano vote por ellos, genocidas, criminales de lesa humanidad, como Pablo Catatumbo o Iván Márquez, ya están elegidos en el Congreso? Eso es una vergüenza para Colombia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Construir confianza, y la confianza se construye con valores. Los valores democráticos, que yo creo que están bien representados en esa frase de la mano firme contra los violentos, los corruptos y los bandidos, y el corazón grande para construir una gran nación. Colombia tiene la oportunidad de hacerlo, y eso significa que no solamente tenemos que dedicarnos a potencializar la economía, y esto tiene que hacerse bajando los impuestos para volver a reactivar el sector económico colombiano, para que haya más consumo, pero también para que haya muchísimas más industrias. Y hay que mejorarle los salarios a los colombianos y abrir oportunidades de trabajo para que todos esos más de 500.000 jóvenes que no quieren ya estudiar y que no están buscando empleo puedan encontrar una alternativa real para salir adelante. Colombia puede ser una gran nación, pero necesita que los colombianos nos comprometamos en construir esa riqueza que necesitamos para solucionar los problemas de los más pobres. Y por eso he venido hablando de los sectores de talla mundial.
donde el gobierno a través de los sectores productivos tiene que decidir en qué cosas es que somos realmente productivos los colombianos, en qué somos mejores que el resto del mundo, para dedicar los esfuerzos del Estado colombiano no en todo, sino dirigidos para poder sacar adelante esos sectores y para que los colombianos emprendedores, que son muchísimos, 9.5 millones de micronegocios, encuentren una alternativa para salir adelante, que no nos digan que después de 5 años 7 de cada 10 empresas se han quebrado. Hay que tener un Estado del lado de los colombianos decentes. Gracias, doctora Paloma Valencia. Ahora seguimos con el precandidato Iván Duque. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias por invitarme a este evento. Yo tengo una inmensa gratitud con el sector de los comerciantes, porque a veces a los gobiernos se les olvida que este es un país donde lo mueve el comercio. El comercio es la base de esta economía. El comercio es la base de la confianza en una sociedad. Y si nosotros queremos hablarle a los comerciantes y al mismo tiempo hablarle al país, tenemos que plantear 3 temas centrales. Este país necesita recuperar la legalidad. La legalidad como principio donde esté la seguridad y la justicia de la mano. Y eso implica que le demos a la sociedad un mensaje claro que en Colombia ser pillo no paga. Por eso, cuando nosotros hablamos de confianza, tenemos que decirle al país con claridad que esto no se trata de hacer trizas los acuerdos, pero de hacerle todas las modificaciones que sean necesarias para no premiar más a los criminales. Y por ahí empiezo. Ayer mirábamos esa página negra de los años 90 donde se hablaba de certificación por la situación del narcotráfico, los cultivos ilícitos disparados en el país. Yo se los quiero decir hoy acá en FENALCO. Yo quiero ser su presidente. Y el 7 de agosto del 2018, lo primero que voy a hacer es darle un mensaje claro al narcotráfico y a las FARC. Y es que ese día presentamos una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en este país. Ese mensaje tiene que ir acompañado de otro, y es que esos acuerdos están premiando el narcotráfico porque la sustitución y la erradicación de cultivos es voluntaria. Entonces siembran, reciben plata, recortan y generan un círculo vicioso. También les queda absolutamente claro a esos señores, a partir del 7 de agosto la erradicación y la sustitución es obligatoria y retomaremos si es necesaria la aspersión aérea de inmediato, pero no podemos permitir eso. Eso también implica que nosotros le demos un mensaje muy claro a quienes están en el terrorismo y en especial a los señores de las FARC. Armas que aparezcan escondidas y dineros que aparezcan escondidos, que no hayan sido entregados para su destrucción o para reparar a las víctimas, implica que los cabecillas de esa organización de inmediato pierden todos los beneficios y les cae todo el peso de la ley. Eso es legalidad, pero también legalidad es enfrentar la extorsión en el país, que ha crecido 236% en los últimos 7 años y está afectando a los comerciantes. Y ahora la práctica es que la microextorsión, pequeñas sumas. Yo les quiero decir, si queremos defender el comercio honorable en Colombia, hay que enfrentar a la extorsión y se va a penalizar sin importar el monto, pero vamos a desvertebrar todos esos carteles en el país. Y quiero también pasar al segundo tema, legalidad. Segundo tema, emprendimiento. Este es un país donde hoy los pequeños negocios están pagando más de impuesto de renta corporativa que los países ricos. Este es un país donde los que tienen empresas y en pequeños negocios tienen que ir a más de 14 ventanillas al mes. Este es un país donde estamos saturando de trámites a todo el que hace negocios honorables. Yo les quiero proponer a ustedes 5 puntos de una agenda de transformación económica. ¿Cómo podemos empezar a sanear las finanzas? Ahorremos, seamos más eficientes. Primer tema, se eliminan todos los gastos innecesarios. Segundo, se hace un programa de reforma a la administración pública donde todas las entidades van a ser llevadas a un nivel de ahorro del 5% por año para ahorrar estructuralmente más de 5 billones. Por esa vía podemos bajar los impuestos corporativos. Por esa vía podemos empezar también a estimular una reducción del IVA acompañada de una mejor fiscalización y decirles a todos los empresarios de Colombia que vamos a cumplir el sueño de una ventanilla única de comercio y emprendimiento para que esas 14 ventanillas se vuelvan una sola y los trámites se puedan hacer de manera confiable para los empresarios. Y solamente con esas 2 combinaciones podemos pasar al tercer tema, que es la equidad. Y la equidad es generación de empleos formales.
Entonces, legalidad, emprendimiento y equidad son las banderas que el próximo gobierno tiene que emprender para transformar a Colombia. Yo no quiero seguir viendo más a los empresarios como una vaca lechera que la exprimen o la ordeñan para sacarle impuestos cada vez. El gobierno de Iván Duque será un gobierno al lado del empresario y lo va a ver como un socio para el desarrollo de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 20 segundos se los guardo para más tarde. Ahora el candidato Juan Carlos Pinzón, bienvenido. Claudia, muchas gracias. Un saludo para todos. Doctor Botero, gusto verlo. Tercera o cuarta vez que estoy aquí en el Congreso de FENALCO. Lo hacen siempre en Santa Marta. Bueno, las 3 veces que me han tocado son aquí, precisamente en Santa Marta, antes poner el auditorio allá. Y venía antes a hablar de seguridad, hablar de resultados, hablar de hechos, hablar de actuar con contundencia. Hoy vengo a hablarles de economía y a recordarles algo que es importante. Los héroes sí existen, soldados, policías que entregaron todo por nosotros. A ellos, gracias. Pero para mí, el empresario colombiano, el comerciante colombiano es un héroe. Carga al hombro al país, carga al hombro a Colombia. Ustedes crean empleo, crean ingreso, generan progreso, hacen inversión, a pesar de todo tipo de obstáculos, a pesar de todo tipo de dificultades, a pesar del desorden en el que estamos. El corazón de mi campaña es establecer el orden y la autoridad, pero con corazón, con amor por los demás. Lo digo con mucha franqueza. El país hoy tiene un problema de orden en materia económica, en materia política, en materia de implementación de los acuerdos, en materia tributaria, en todos los temas. Hemos entrado en un problema realmente de desgreño y de desorden. Tenemos que actuar para restablecer ese orden. Soy un optimista sobre Colombia. Creo en Colombia. Amo a Colombia. Colombia puede hacer cosas maravillosas si trabajamos duro, si tenemos orden, si tenemos perspectiva y planes de largo plazo, si somos capaces de organizarnos. Si está claro que si alguien no cumple las normas, tiene consecuencias. Si hay seguridad. En fin, creo en Colombia. Hemos hecho cosas increíbles. Soy testigo. Decepción quizá, con una gran ventaja de haber visto cosas increíbles, haber sido hechas por el país y por gente como ustedes. En los años difíciles la economía se hacía, se crecía, se conseguía y se daba empleo a pesar de los tributos. Déjenme hablar rápido de 4 temas. Primero, el tema fiscal y tributario. Hoy el país tiene una tasa de tributación en IVA, la más alta de América Latina. 4 países la tienen, todos los demás tienen una tasa menor. En renta tenemos la misma tasa que Brasil, Argentina y Venezuela, y por debajo están Perú, Chile, Panamá, México. Los gastos en promedio en el gobierno crecieron 5.3% los últimos 10 años. Los ingresos para mantener la regla fiscal, 5.7%. La economía en promedio en los últimos 10 años, 4.3%. Es decir, se le entrega al gobierno más de lo que la economía produce. Hay que bajar esas tasas, pero primero, para bajarlas, cortar la grasa, cortar gastos. Segundo, establecer una unidad antievasión. Tercero, ahí sí reducir IVA y renta. Eso lo vamos a hacer para elevar la competitividad del país. Segundo gran tema, trámites. Hay que eliminar una cantidad de trámites. Tenemos 15.3 normas diarias en promedio en los últimos años. ¿Eso qué significa? Que los empresarios no tienen tiempo de trabajar, que trabajan para la DIAN y trabajan para la burocracia. No podemos seguir con eso. Para eso está la tecnología. Hay que romper la relación de los empresarios con los tramitadores. Eso evita corrupción y para eso está la modernidad. 3, seguridad, lucha contra la corrupción, lucha contra el contrabando. En eso, se los digo de corazón, lo sabemos hacer, sabemos golpear las estructuras criminales. Las vamos a golpear con la misma decisión y efectividad que lo hicimos frente a los grupos armados. 4, competitividad. El país tiene un problema
real en la infraestructura física, atraso en la infraestructura de comunicaciones y tecnología, y un tema muy delicado, la educación de la fuerza laboral, para no olvidar además el tema muy grave de las normas ambientales y las normas de consulta previa que se fueron al extremo. Yo no me pongo a ellas, pero eso está parando la inversión. Necesitamos organizar eso, hay que ordenar esas normas para poder funcionar. Termino con esto. El país necesita liderazgo incluyente. Yo voy a trabajar con todos ustedes, voy a trabajar con todos los sectores, con el país completo, para poder avanzar. Este país necesita ordenarse, la economía necesita crecer a más del 5% si queremos duplicar el ingreso de los colombianos en los próximos 10 años. Gracias, doctor. Si no lo hacemos, estamos en problemas. Muchas gracias. Amable. Toca estar súper estricto con los tiempos. A partir de ese momento voy a pedir que me pongan el reloj en 1 minuto y medio para las preguntas que comenzamos a debatir en este momento. Quiero arrancar pues con el tema que generó muchísimo interés, lo pudimos ver con las reacciones de ustedes cuando se finalizaba el panel anterior, y me parece que vale la pena seguir en esa discusión para ya luego pasar a los otros temas. Tiene que ver con los acuerdos de paz, querámoslo o no. Esos acuerdos de paz y la forma como se están implementando van a marcar sin duda la agenda política y la agenda del debate político de cara a las elecciones, porque es inevitable que se ha planteado un país con otras reglas de juego. No podemos sencillamente decir, pasemos la página, hablemos de otros temas, porque nos toca enfrentar precisamente ese tema, nos toca enfrentar la implementación durante el próximo gobierno que comienza en el 2018. Hay dudas, por supuesto, pero también hay posiciones que están extremas. Por un lado están quienes dicen, esto quedó así, esto no se toca, esto tiene que entrar un bloque de constitucionalidad y no hay otra alternativa. Hay quienes, por el contrario, también en el otro extremo dicen, es que esto hay que acabarlo de hacerlo trizas. Y en la mitad una cantidad de matices, de dudas y de pronto de propuestas interesantes para poder caminar con esos acuerdos de una manera en que pueda traer más consensos nacionales. Frente a eso, quiero preguntarles a todos ustedes, los candidatos, ¿dónde se ubican ustedes? ¿En qué parte de esas propuestas están ustedes en cuanto a este acuerdo de paz? Y enfocándonos en ese punto de la JEP, que es lo que se viene en este momento, lo que se viene ahora con esa ley estatutaria, los temores que genera, los temores que provoca, y cuáles serían esas propuestas de ustedes para generar más inclusión, incluso generar un debate que termine en algo concreto de propuesta para los colombianos. Comienzo ahora de allá para acá, porque comenzamos en la anterior ronda con Rafael, con usted, candidato Juan Carlos Pinzón. ¿En dónde se ubican? ¿En qué parte? ¿Está de acuerdo en no tocarlos? ¿Ya lo decidido entre el gobierno Santos y las FARC? ¿O tiene propuestas para mejorar? Varios temas, Claudia. Lo primero, uno no puede gobernar con el país en reversa, hay que avanzar. El país tiene que moverse hacia el futuro. No podemos seguir hablando de las mismas cosas de los últimos 7 años que tienen distraído al país de poder volver a avanzar de manera efectiva. En ese sentido, un presidente de la República no puede escoger qué leyes aplica o cuáles no. Tiene el deber de cumplir lo que sea una norma. Yo creo en cumplir la ley, pero creo que es necesario exigir el cumplimiento de la ley. Por eso, por ejemplo, esta semana radiqué un derecho a petición. Esto que está pasando en la implementación es dramático, dramático. Esta gente no entrega armas, hace política y todavía tiene caletas. Nadie sabe con qué plata financian sus actividades. Las están financiando con plata del exterior, es plata de Venezuela a través de una ONG. ¿De dónde sale todo eso? Y por eso en eso sí soy enfático, hay que hacer cumplir esos acuerdos. Y por último, lo digo con mucha franqueza, todo el mundo sabe que esos acuerdos son sujetos a ser mejorados. Hay que hacerles ajustes para mejorarlos. El país necesita convertirse en un centro de inversión global para poder generar empleo. La verdadera paz es el empleo que se genere, es el ingreso que tenga la gente. Como quedaron los acuerdos, es una afectación al potencial de inversión en el país. Eso hay que ajustarlo. Doctor Iván Duque, ¿qué modificaciones plantearía usted a los acuerdos tal como están? Claudia, esto. Lo primero, doctor Juan Carlos, cumplir la ley, sí, pero vamos a hacer cumplir el mandato popular del plebiscito que fue negado por este gobierno. Eso implica
que el narcotráfico no sea un delito amnistiable, que la sustitución y la erradicación sean obligatorias, que no seamos tolerantes con las armas escondidas, porque ya hay 22 disidencias que se ocultan bajo el ribete de las FARC cuando supuestamente negociaron como una organización monolítica. Pero no podemos aceptar una justicia que pueda hacer calificaciones jurídicas propias, que limite la acción de tutela, que limite la participación de la Procuraduría, que además tenga la arbitrariedad de permitir que lleguen a cargos de elección popular quienes han cometido delitos de lesa humanidad sin siquiera pagar por ellos. Tenemos que defender el Estado de Derecho y ese es el compromiso del próximo presidente. Que le digamos bien a los que quieren desarmarse, desmovilizarse y reinsertarse, pero lo que no podemos ser es permisivos con esos máximos responsables de esa organización. Ayer lo dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, no vamos a permitir que eso quede en impunidad y lo primero que va a garantizar Iván Duque como presidente de los colombianos es que se defienda el Estado de Derecho y el que la haga, la pague en Colombia. Muchas gracias. Paloma Valencia, plantear modificaciones, pero ¿y cómo y con quién? Volviendo a hablar con las FARC. No, yo creo que hay que plantear las modificaciones. Hay una cosa buena, y es que entregaron unas pocas armas, de las 40.000 que tenían, 8.114, entregaron unos pocos niños, de los más de 6.000 que tenían, entregaron unos pocos bienes de la millonaria fortuna que tienen. Pero hay unos hombres desmovilizados y a ellos hay que darles garantías para que se queden desmovilizados. Pero el resto yo creo que hay que modificarlo. Mire, una jurisdicción especial para la paz donde vienen esos organismos de izquierda a actuar como fiscalía, Claudia, y van a llamar a los ciudadanos con unos procesos con falsos testigos y les dicen, o usted confiesa el delito o yo lo meto en un proceso penal. Y si pierde el proceso penal, lo meto 20 años a la cárcel. Y ese es el mismo tratamiento, doctor Pinzón, que le van a aplicar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Héroes, que yo coincido con usted, y que les van a decir o confiesan el delito o entonces enfrenten un proceso penal y paguen un abogado e hipotequen sus casitas para poderlo pagar. No, señor, la justicia especial para la paz la rechazamos categóricamente. No aceptamos unos jueces nombrados por las FARC para juzgar a los colombianos y a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y quiero terminar con lo siguiente. Tampoco vamos a aceptar los privilegios para hacer política. Genocidas y criminales de lesa humanidad quedan inmediatamente excluidos de la acción política. Y los de las FARC, que no estén incursos en esos delitos, que quieran hacer política, lo hacen en igualdad de condiciones con los colombianos, sin más plata, sin regalarles curules y sin entregarles prebendas que no merecen. Candidato Sergio Fajardo, el dilema es ese, ¿se modifica, se arreglan? ¿Cómo? Yo le voy a explicar otras cosas. Yo voté por el sí y estoy de acuerdo con los acuerdos de paz. Y les voy a explicar por qué. 3 condiciones. 3 condiciones, sencillo. Primero, por convicción profunda. En esta sociedad nuestra, en la medida que nosotros seamos capaces de sacar las raíces de lo que nos ha destruido, estamos avanzando como sociedad. Y creo que de la forma como se resuelvan los conflictos es el tipo de sociedad en que nosotros vamos a vivir. 1. 2. Y me voy a saltarlas para solamente hacer estas 2, por experiencia. Fíjense ustedes, cuando yo fui alcalde de Medellín, enero del 2004, y aquí hay varias personas de Medellín, en ese momento el gobierno del presidente Álvaro Uribe había negociado un acuerdo con los grupos paramilitares, autodefensas, con una desmovilización. Yo no estaba en principio de acuerdo con ese proceso, pero una vez que fui alcalde lo asumimos con todo el rigor y trabajamos con Luis Carlos Restrepo, con el gobierno de Álvaro Uribe para hacer una reinserción. Y empezamos a sacar la violencia de lo que había en nuestra ciudad, en Medellín. Y diseñamos un proceso de acompañamiento de cada persona, de qué manera la atendíamos psicológicamente, en términos sociales, en términos de las comunidades, íbamos sacando gente de la violencia. Más miedosos, imposible. Más peligrosos, imposible. Obstáculos todos los que quiera, pero nosotros nos propusimos construir. Y al mismo tiempo estábamos revisando las personas que estaban a punto de entrar a la violencia, porque había una gran cantidad de jóvenes que podrían reemplazar a estos. Y nosotros atendimos con intervenciones sociales a este grupo que estaba a punto de entrar. No nos enfrentamos con el gobierno, nos atrevimos a construir, a pasar las páginas y demostramos que las cosas se pueden hacer en Colombia. Eso yo creo profundamente. Entonces, por convicción y por experiencia, yo creo, son muy difíciles las cosas, muchas contradicciones, entiendo los miedos, las rabias y los odios, pero los que sabemos construir, sabemos atender esos problemas para avanzar en Colombia, porque no nos podemos quedar en lo mismo siempre y yo creo que hay un paso para dar adelante.
Candidato Rafael Nieto. Ese pacto es un pacto espurio y es un pacto ilegítimo. Era un pacto que obligaba al presidente Santos antes del plebiscito. Después del plebiscito no obliga ni siquiera al presidente Santos, porque lo que prima en Colombia es la voluntad de los ciudadanos. Ahora bien, eso no significa que tengamos que dinamitar los acuerdos. Yo creo que es mejor que esos 9.000 bandidos dejen de matar y que por supuesto es mejor tenerlos aquí que tenerlos allá. Pero lo que no es aceptable de ninguna manera es que el precio de eso, de pasar la página del que habla Sergio, sea la injusticia, la impunidad y el premio a los criminales. De manera que yo creo que hay que hacer un conjunto de cosas. Uno, hay que sacar de la Constitución el pacto. Dos, hay que acabar el cogobierno de las FARC por vía de esa famosa CECIBI. Tres, hay que eliminar del pacto todo aquello que termina dándole beneficios, privilegios, prerrogativas a las FARC que no tenemos ustedes y todos los ciudadanos que nunca hemos delinquido. Eso es indispensable, porque la otra cara de premiar a los criminales es el beneficio del principio que se impone en Colombia después del pacto con las FARC de ser criminal paga, y eso ciertamente es inaceptable desde todo punto de vista. Aquí lo que necesitamos hacer finalmente es preservar la paz, pero sobre la base de un acuerdo que esté construido sobre la justicia y sobre el respeto del principio de igualdad y de ninguna manera aquel que está ahí, en ese pacto de que ser pillo paga. Gracias. Esta mañana en el panel de corrupción que escuchamos con el procurador, con el señor fiscal, con el superintendente de Industria y Comercio, una frase realmente alertadora que llama la atención y que de alguna manera advierte sobre una posibilidad de que los dineros del narcotráfico y los dineros que produce el hecho de que tengamos cerca de 200.000 hectáreas cultivadas en Colombia pueda terminar en las campañas. Eso no sería nuevo. En el pasado ya hemos vivido en Colombia situaciones en las que desafortunadamente descubrimos que el poder corruptor del narcotráfico y del crimen organizado entra a las campañas políticas. Estamos en esa realidad. Y de ahí también la importancia del tema de hablar del problema de esas hectáreas y de esos cultivos ilícitos que se crecieron y que no hemos podido controlar, pese también hay que tenerlo en cuenta en aras, digamos, de la justicia frente a los argumentos de que el gobierno ha presentado unas cifras de incautaciones bastante importantes. La pregunta es, ¿ustedes se van a enfrentar a una situación en la que los dineros ilícitos van a estar corriendo durante la campaña? ¿Cómo saber digamos, en el transcurrir de esas campañas que no van a terminar haciendo alianzas de pronto con jefes locales, regionales o incluso nacionales que estén vinculados con esos dineros? Y más cuando estamos abriendo la posibilidad a que reinsertados de las FARC pues estén también compitiendo dentro de esta campaña. ¿Cómo poder para ustedes tener tranquilidad y generar confianza en los electores de que esos dineros no los van a tocar a ustedes y que no les va a tocar competir contra eso? Comienzo con usted, Iván. Bueno, lo primero, Claudia, es que este es un país que tiene muchas leyes de delitos electorales, muy pocas se cumplen. Aquí lo que necesitamos es transparencia y veeduría, pero también tenemos que ser francos en la reforma que necesita el régimen de financiamiento de las campañas políticas. Cumplamos, primero, la cuenta única, una sola cuenta de campaña. Segundo, cumplamos que no pueden haber aportes corporativos, solamente personas naturales. Cumplamos que los montos de aporte de persona natural sean limitados y además con un acuerdo que se firma en el banco cuando se hace el aporte sobre la proveniencia, pero sobre todo diciendo que ningún aporte compromete a quien lo hace a hacer ninguna gestión ante el Estado. Cumplamos eficazmente que la mayoría de pagos que se hagan en las campañas se hagan a través de medios electrónicos para que no incentivemos ese uso soterrado del efectivo en las campañas, que es por donde entra la podredumbre. Y además, cuando entren dineros oscuros, la sanción no es al gerente de la campaña, sino al candidato mismo, que debe responder yendo a la cárcel por su responsabilidad. Esas medidas, si logramos aplicarlas, son el antídoto y la solución. Y también hacer una gran conciencia, no solamente es la compra de votos, necesitamos sembrar la conciencia de la no venta de votos, donde el ciudadano con dignidad
rechace al que le ofrezca dinero para que lo apoyen las elecciones. Paloma. Gracias, Claudia. Bueno, yo creo que lo que da garantías de una campaña transparente es el propio candidato. Y como candidata me comprometo a que no usaré recursos ni de contratistas del Estado, ni de ninguna empresa ni persona jurídica. Y yo creo que eso se puede hacer, porque lo ha demostrado el Centro Democrático. Mire, el Centro Democrático es un partido de opinión política que se basa en el prestigio de un gran presidente como fue Álvaro Uribe, que recibe votos por el respaldo que le da la ciudadanía a su gestión. Y eso le ha dado a este partido un distintivo, y es que nosotros no hemos tenido que comprar un solo voto, no hemos tenido que ofrecer un solo puesto, ni hacer ninguna promesa que no vayamos a cumplir. Aquí nos han elegido para defender unas ideas, y yo creo que eso es una garantía para Colombia. Y es una garantía que ustedes la ven reflejada en los 5 precandidatos del uribismo, todos absolutamente con hojas de vidas brillantes y sin una sola tacha de corrupción. Yo me siento orgullosa de mi partido y creo que eso puede ayudar. Pero sobre el tema del narcotráfico, claro que nos va a tocar competir con los dineros del narcotráfico. A ustedes los vieron, más de 5.000 millones invertidos en ese lanzamiento de las FARC. Ahí está la plata del narcotráfico, que no le quitó este gobierno a los narcotraficantes. Es un dolor para los colombianos de bien, que dimos una lucha tan grande en los años 90 en contra de los carteles, en contra de la plata del narcotráfico en la política, que hoy nos digan que uno de los carteles de narcotráfico más grandes del mundo, que se llama FARC, puede hacer política con el dinero del narcotráfico y humillar las instituciones colombianas. Candidato Juan Carlos. Claudio, gracias. En este punto me parece que es importante visualizar lo que ha pasado en el país. Advertimos de la gravedad que era volver a dejar crecer el narcotráfico en el país. Dejar crecer el narcotráfico en el país es otra vez financiar la corrupción política, es otra vez financiar el terrorismo, la violencia, el microtráfico que se tomó las calles de Colombia. Estoy recorriendo las plazas de los pueblos de Colombia, de las ciudades de Colombia. Se tomó el microtráfico del país. Lo dijimos, lo señalamos y fuimos enfáticos en eso. Eso era un grave error, Sergio, se lo digo de corazón. Eso no debió ocurrir. No debió ocurrir, porque una cosa es reemplazar el narcotráfico con cultivos alternativos y hacer eso viable. Siempre se dijo que había que hacerlo, pero otra cosa era renunciar a perseguir el narcotráfico. ¿Yo qué veo? La plata del narcotráfico ya está aquí operando en la política. Por eso presenté ese derecho de petición, por eso hemos estado siendo enfáticos en este asunto. Me preocupa que eso distorsione nuevamente la política. Yo les recuerdo que la primera actividad pública que tuve en mi vida, a pesar de que nunca he sido candidato a nada, nunca he sido elegido a nada, fue precisamente el movimiento 8000 firmas por la verdad en contra de la financiación del narcotráfico en las campañas políticas. 8000 firmas, la época del presidente Samper. Hoy me preocupa que los mismos protagonistas vuelvan a gestar, FARC y ciertos sectores, la posibilidad de que el narcotráfico vuelva a influir en la vida del país. Eso no se puede permitir. Sergio. Perdón, pero yo quiero preguntarle que no entendí, Juan Carlos, lo que me dijiste acerca del error que te referiste a mí. No, Sergio, no me refería a usted, más un poco la experiencia que usted tiene en Antioquia también con el tema del cultivo de la coca allá y cómo hay que hacer eso. No se preocupe, porque que no es una… Porque trabajamos juntos muchas veces y además no fue muy bien. Bueno, pero Claudia planteó varias… No, Fresco, Sergio. Es que estaba preocupado porque… Pero bueno, perdón que me están cronometrando ya. Claudia, No, pero tranquilo. Claudia habló de varias cosas en forma simultánea. Yo me voy a concentrar por el momento en las campañas electorales y la financiación. Bien. Lo primero, yo dije que el tema de la corrupción es un tema ético. Hay una trampa colombiana y esa trampa colombiana nos dice que para cada problema que tengamos traemos una nueva ley y la ley nos va a resolver el problema y así nos vamos yendo. Y sabemos que tenemos un montón de leyes, un montón de regulaciones, pero no solamente eso, sino que no atendemos el problema fundamental que es el comportamiento de las personas. ¿Cómo llega la corrupción en nuestro país al poder? En las campañas electorales. De la forma como se llega al poder, después, eso va a determinar cómo se gobierna. Y es lo más sencillo de todo, se paga para ganar.
Y entonces miremos cómo se puede pagar para ganar, que es parte de la discusión que se estaba planteando acá. Ojalá que el problema fueran las FARC, porque los estaríamos viendo. Yo estoy seguro que el señor fiscal está encima y tenemos muchos ojos sobre un grupo que seguramente tiene muchas cosas ocultas. Me toca un poquito acá. Muchas cosas ocultas, pero ya lo podemos empezar a mirar. Ojalá que ese fuera el problema de Colombia. El problema de Colombia, y tenemos todas las leyes y las que dice Iván son perfectamente razonables, el problema es que no se cumplen. Son las cajas de billetes que llegan de, entre comillas, buenos. Porque aquí hay una cantidad de corruptos que están financiando las campañas, con esas que compran los votos. Entonces el problema no se resuelve con, por ejemplo, decir que sea una financiación pública de las campañas. El problema es la plata oculta que entra a las campañas. Estoy hablando, yo he sido candidato 3 veces, nunca hemos llegado a un tope. Ahí están todos los pesos que nos han dado, está explicado exactamente cómo se hace y cómo lo hemos hecho. Y cuando llegamos al poder, gobernamos con transparencia, porque nosotros no tenemos que llegar a repartir. Es ahí donde está la trampa. Es monumental, pero quitémonos las máscaras en Colombia. Aquí vivimos la parapolítica, aquí hemos visto toda esa cantidad de recursos que entran a las campañas. Ahora entre sí comillas, creo buenos. que me toca. Ahora sí, gracias. Rafael. Yo no voy a repetir lo que han dicho Iván y Paloma, me sumo. Son posiciones básicamente del Centro Democrático. Voy a centrarme en el tema del narcotráfico diciendo que lo que tenemos hoy es resultado del pacto con las FARC. 188.000 hectáreas de narcocultivos, 900 toneladas de coca. Nunca habíamos tenido tanta coca ni tanta producción de coca en el país. Y es resultado del pacto con las FARC. ¿Por qué? Primero, porque se suspendió la aspersión aérea. Segundo, porque se paró la erradicación forzada. Tercero, porque en el pacto hay un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. El primero de ellos, se estableció una salvaguardia de 2 años para que no se persiguiera a las personas que estaban dedicadas a los narcocultivos. El segundo, se estableció que la erradicación tenía que ser manual y voluntaria y solamente puede ser hecha por el Estado después de cumplir un conjunto larguísimo de requisitos. Ese es el segundo de los incentivos. El tercero, se estableció un conjunto de recompensas económicas para los narcocultivadores que no tienen los campesinos que se han dedicado a cultivos ilícitos. Y la teoría de que hay unos campesinos que no tienen sino esa opción, la de dedicarse a narcocultivos, es falsa. La inmensa mayoría de los campesinos en Colombia se dedica a cultivar papa, yuca, arroz, café y no se dedica a cultivar coca, amapola o marihuana. Además de esos incentivos perversos, se establecieron 2 más adicionales. Uno, se prohibió la extradición de los narcotraficantes de las FARC. Los otros narcotraficantes, esos iban a extraditarse. Y adicionalmente se estableció la posibilidad de que el narcotráfico fuera un delito considerado conexo a los delitos políticos y por tanto amnistiable e indultable. Y como Sergio se voló más de 1 minuto, yo me vuelo unos últimos segundos para decir lo siguiente. Y la tapa de todo este ejercicio, la cereza del pastel, es el decreto 903, en virtud del cual el gobierno establece un mecanismo de operación de lavado de activos, en virtud del cual la fortuna ilícita de las FARC se vuelve una fortuna lícita a disposición de las mismas FARC por vía de constituir un patrimonio autónomo que le permite a esas FARC usar la plata para la política y para sus actividades económicas. Y el gobierno sale a decir mentiras, como lo dijo hace apenas 8 días, diciendo que ya había arreglado el entuerto, y cuando uno ve el decreto reglamentario que reglamenta ese decreto 903, queda abierta la puerta para seguir las FARC usando ese dinero ilícito a sus actividades políticas y económicas. Bueno. Y por eso hay que corregir los acuerdos, Sergio. Gracias. Bueno, nos volvemos a poner todos juiciosos con el tiempo, por favor. Ahora, quiero preguntarles a cada uno de ustedes por la advertencia que nos llega de Estados Unidos, esa decisión de certificar nuevamente a Colombia, pero pensando en que quedamos como en una especie de matrícula condicional, con una advertencia, con un ultimátum. ¿Cómo la reciben? ¿Qué tan seria es esa advertencia? Y quiero preguntarles también sobre la respuesta que ha dado el gobierno colombiano, que es la siguiente: en Colombia no han tenido que amenazarnos para luchar contra las drogas ni contra el delito. Y en esa misma respuesta quisiera saber si ustedes estarían dispuestos a volver a usar el método de la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos. Voy a comenzar esta ronda esta vez con Rafael para poderle dar oportunidad a otros candidatos para terminar la ronda. Sí, hay que volver a la aspersión aérea.
Esa es una necesidad. No tenemos en este momento ninguna alternativa distinta a la aspersión aérea como mecanismo más efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Eso es indispensable. En el momento en que tengamos otra alternativa podemos mirarla, pero si no lo usamos hoy, vamos a seguir con la expansión acelerada del narcotráfico y los narcocultivos en el país, que tiene unos impactos clarísimos además en materia de la economía. El fenómeno desesperado del contrabando que hay hoy en el país está íntimamente ligado con el problema del narcotráfico y con la búsqueda de mecanismos de lavado de activos. El fenómeno de la enorme dificultad para encontrar mano de obra, por ejemplo, en las zonas cafeteras. Ustedes que vengan de Caldas, del Tolima, del Huila, de Risaraldo, Quindío, para la recolección de café está íntimamente relacionado con el hecho de que muchos de los recolectores de café hoy son raspachines de coca porque la tarea es fundamentalmente la misma. No tenemos alternativa, Claudia. Hay que asumir la aspersión. Y además un comentario último. La decisión de la Corte Constitucional y el gobierno de decir que el glifosato es eventualmente cancerígeno y alegar eso para decir que no debe haber aspersión aérea es falso. Está en la lista de los posibles agentes cancerígenos. En esa lista hay varias decenas de actividades y de artículos que no se han prohibido en Colombia. El único que prohibió el gobierno fue el uso del glifosato, pero no lo prohibió para todo, porque el glifosato es, para todos los efectos, el herbicida más usado en Colombia y en el mundo. Lo prohibió solamente para la aspersión aérea, solamente para la aspersión aérea. Voy con el candidato Juan Carlos Pinzón, porque cuando se tomó la decisión de dejar de fumigar vía aérea los cultivos ilícitos, pues usted hacía parte del gobierno como ministro de Defensa. ¿Por qué se tomó la decisión y si ahora usted pensaría en revertir esa decisión del momento? Claudio, usted sabe que en estos temas yo no hablo por opinión, hablo por un conocimiento real, por decisiones tomadas, por resultados probados, por golpes decisivos que transformaron la historia de Colombia para siempre. Y en buena hora, así es. Me opuse totalmente a la idea de suspender la aspersión y a la idea de suspender la erradicación forzosa, inicialmente en el Catatumbo y luego consecuentemente en otras áreas. Eso es público, lo dije en privado, lo dije en los espacios públicos, porque sabía lo que le venía al país. Hay que haber estado en el terreno para saber que rápidamente lo que iba a ocurrir eran muchos más cultivos de vuelta, mucho más crimen. Ojo, no es solo las FARC, aquí hay bandas criminales, aquí hay carteles, aquí hay estructuras de microtráfico, aquí hay mucha gente que se fondea con esa actividad criminal. Entonces, yo no tengo duda que la aspersión es una herramienta que se debe usar de manera efectiva, de manera quirúrgica, cuando así corresponda. Pero hay que mantener un uso de varias herramientas. El tema de los cultivos alternativos, no dudemos sobre eso, hay que darles precios a esos campesinos y verá que los vamos sacando también de eso. La fuerza cambia las realidades, pero no es un hecho permanente, se requiere hacer esos esfuerzos sociales, en eso no nos equivoquemos. Por el otro lado, hay que decirlo con claridad, la erradicación forzosa es importante, perseguir a los narcotraficantes es importante, perseguir el lavado de activos es importante, porque esa plata va penetrando toda la economía. Entonces hay que estar muy atentos en eso y por eso digo yo, vamos a trabajar con fuerza en algo que tenemos resultados probados, las mejores cifras en su momento y que podemos darle al país esa tranquilidad. Vamos a trabajar en eso. Iván Duque, ¿cómo asumir esa advertencia de Estados Unidos y la posibilidad de volver a la aspersión aérea? Primero, Estados Unidos ha sido socio de Colombia en la lucha contra las drogas. Estados Unidos le dio a Colombia más de 10.000 millones de dólares en la última década y lo que Estados Unidos está viendo es que en los últimos 3 años la plata se está yendo para la caneca, porque tenemos más área sembrada de la que teníamos antes de empezar el Plan Colombia. Entonces, ¿qué se necesita? Una lucha frontal, que empieza por decisiones claras. Es que nosotros no estamos enfrentando la droga porque sea presión de los Estados Unidos, sino porque es una decisión de principio del pueblo colombiano erradicar el narcotráfico en nuestro país. Y eso implica que también nos demos cuenta del fenómeno que hay de microtráfico en las calles, llevando el consumo a las familias y deteriorando familias en Colombia, también porque este gobierno ha sido anuente con esa práctica. Yo por eso he dicho que una de las primeras decisiones que quiero tomar como presidente de la República es implementar el acto legislativo 02 del 2009, sancionado por Álvaro Uribe, que prohíbe la dosis personal en Colombia para que no tengamos ese vicio corriendo por las calles. Que nosotros enfrentemos el lavado de activos con el contrabando técnico que además está afectando el comercio en Colombia. Que nosotros tengamos la clara decisión de tener más jueces de extinción de dominio para quitarles rápidamente todo el patrimonio a esos criminales. Y óigase muy bien,
Quiero liderar una campaña internacional para que los países que venden precursores químicos y nunca dan las órdenes de despacho lo hagan transparente para enfrentar sin doble moral el fenómeno global de las drogas. Muchas gracias. Paloma. Pues yo creo que con esa advertencia Santos quedó en un gran dilema, porque o le cumple a las FARC y deja los cultivos o le cumple a Trump y los combate. Yo me pregunto qué irá a hacer. Pero hablando en serio, yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, y es que este país, esos cultivos ilícitos, que son casi 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, son una violencia latente, porque la droga financia todas las violencias en Colombia, como la minería ilegal. Entonces la decisión de combatir el narcotráfico no es una decisión de los Estados Unidos o de recomendaciones de los Estados Unidos, es una decisión que corresponde al deseo de seguridad de los colombianos, al deseo de erradicar la corrupción que genera todo ese dinero andando en la economía. Y eso se ha hecho con una fórmula que tiene que combinar un montón de cosas. Claro, la aspersión aérea, la sustitución de cultivos, la extradición de los narcotraficantes, incluyendo lo de las FARC, la persecución de sus bienes, incluyendo los de las FARC, a través de la ley de extinción de dominio que modificó este gobierno para no seguir haciéndolo. Hay que buscar los mecanismos adicionales que significan volver a los principios morales de este país. La gente tiene que acabarse de la idea del poco esfuerzo para obtener dinero, de que ser delincuente, así sea malo, pues uno obtiene un montón de plata. El tema de que Colombia ha vuelto el dios del dinero es lo que está corrompiendo nuestra sociedad, pero eso empieza por dar ejemplo, en decirle a la ciudadanía que quien es criminal va a la cárcel, incluyendo los de las FARC. Candidato Sergio. Yo no estoy a favor de la aspersión aérea, por razones ambientales. Creo profundamente en que nosotros tenemos que luchar contra el narcotráfico porque es una obligación de nosotros como sociedad. En principio, yo estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Eso resolvería el problema, pero a nosotros no nos tocó. Y hay que ser pragmáticos y entender ese narcotráfico, los costos que significa para nosotros como sociedad. Los que hemos gobernado sabemos qué es el microtráfico. Nosotros sabemos cuál es la destrucción que hay en tantos espacios de nuestra sociedad y lo tenemos que enfrentar. Yo no sigo en mi vida ni a Trump ni a Timochenko, pero sí creo en esa lucha contra el narcotráfico de nosotros en Colombia, que tiene que ir acompañada desde ahora en un programa de salud pública que va creando en nosotros la conciencia acerca de lo que significa cuidarnos. Y esta sociedad, ese es uno de los valores que yo creo que es muy importante, Paloma, tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces los tenemos que enfrentar. Yo no tengo la menor duda que tenemos que hacer erradicación forzosa en algunos lugares de Colombia. Creo que se puede organizar la sustitución de cultivos bien diseñada. A mí no me gusta lo que está pasando en este momento con el proceso de paz, no por las razones que ellos han esgrimido o de alguna forma han esgrimido, es porque no se está implementando bien esto que está pasando, las deserciones que se están dando, la incapacidad de organizar ese proceso, y de nuevo hablo desde la experiencia de lo que significa hacer seguimiento a un proceso de esta naturaleza, es muy importante. Nosotros cuando lleguemos el 7 de agosto del año entrante al poder, vamos a recibir un país, para que después Rafael no se me vaya a molestar. Rápido, vamos rápido. a recibir un país que está en pleno proceso porque las modificaciones se están haciendo ahora en el Congreso. Lo que decíamos, y lo decía Juan Carlos, como presidente yo no llego a decir, ¿sabe que deténgame a Timochenko, que no me parece, y estas leyes las voy a cumplir y estas no? Nosotros tenemos que cumplir unas leyes, y el reto Ahora en sí. Colombia va a ser cómo hacemos esa implementación, cómo llegamos a las veredas, cómo organizamos a las comunidades, Gracias. cómo creamos… Bueno, ahí voy. Es que ya veía que se me iba yendo. Bueno, pasemos a un tema que es clave, que es que es inevitable. Lo estamos viviendo y yo creo que los colombianos estamos aterrados cada vez que descubrimos un hecho más de corrupción. Como decíamos al comienzo, es que la corrupción ya trascendió a la clase política, que parecía que estaba, ¿no?, ahí metido y encapsulado. Y resulta que hemos ido descubriendo que no solamente la clase política, multinacionales, multilatinas, empresas importantísimas, la justicia. Lo que hemos descubierto en los últimos meses, que era pues un secreto a gritos, pero que no había salido a la luz pública de la forma tan contundente como está saliendo ahora a la luz pública, el hecho de que los niveles de corrupción más absurdos ya han tocado uno de los poderes fundamentales para el desarrollo de la democracia, para vivir dentro de principios democráticos. Yo sí quiero conocer de ustedes una propuesta clara y concreta, porque
incluso parte del fenómeno de la presentación de muchos candidatos por firmas, pues se refiere también al problema de la falta de transparencia, dicen muchos analistas, y de reglas de juego en los mismos partidos políticos. ¿Cómo hacer los que están dentro de un partido político para que la gente vuelva a creer en esos partidos políticos? ¿Qué proponen ustedes en esta lucha contra la corrupción? Y bueno, de manera concreta mejor. Muy bien, un primer comentario para Sergio. No hay un estudio en Colombia que pruebe que el glifosato tiene unos impactos ambientales negativos. Primera consideración, no me lo quito. Después, en materia de la lucha contra la corrupción, lo primero que hay que hacer, hay que modificar la Contraloría General de la Nación para que sea un organismo técnico con origen en meritocracia y no un fortín burocrático. Segundo, hay que eliminar el grueso de las contralorías departamentales y de las contralorías municipales, que son simplemente clientelismo, burocracia y que no protegen un peso de la contratación pública. Tercero, hay que eliminar la contratación a la medida. Hoy es una contratación de sastrería, a la medida del funcionario que adjudica y del compinche que está al otro lado. Hay que hacer pliegos únicos de licitación para evitar ese ejercicio. El 70% de la contratación pública en Colombia hoy es contratación directa y en los departamentos y municipios la cifra sube al 82% y por tanto ni el Estado ni la sociedad tienen las ventajas que trae la competencia en precios y en condiciones que dan los concursos y las licitaciones. Hay que hacer gobierno en línea, hoy se puede. Los blockchains generan la posibilidad de hacer por vía informática un gobierno en línea a unos costos muy bajos que hace 10 años era perfectamente imposible. Hay que hacer un ejercicio dirigido y es indispensable a la reforma a la justicia, porque sin fiscalía y sin jueces probos es imposible que cualquier esfuerzo de corrupción pueda funcionar. Y además hay que hacer unos ejercicios de carácter legal que son fundamentales. El corrupto no solamente no puede después acceder a un cargo público, sino no debería poder ser empleado público nunca más porque traicionó la confianza de los ciudadanos. El corrupto nunca más debería poder contratar con el Estado, ni él ni las sociedades de las que hagan parte. Y el corrupto no debería de ninguna manera, tener la posibilidad de acceder a la casa por cárcel. Tendría que tener la obligación de cumplir su condena en establecimientos carcelarios. Candidato Sergio Fajardo, ¿cuáles son esas propuestas concretas en la lucha contra la corrupción y cómo volver a creer en los partidos? Ni ustedes mismos están creyendo, se están yendo por firmas. Siempre me pone varias en forma simultánea, Claudia. Es que están ligadas. Sí, yo respondo. La primera, el primer punto para luchar contra la corrupción, lo más concreto es nosotros no pagamos un peso por un voto. Ya le vamos ganando a la corrupción. Ni un peso por un voto. Y después cuando llegamos al poder, ni un puesto ni un contrato para un congresista. Habitualmente me dicen, eso es imposible. Yo fui alcalde de Medellín. Nosotros ganamos las elecciones en Medellín y derrotamos a las maquinarias más poderosas. 2 concejales de 21. Nosotros no hicimos una coalición, ni un puesto, ni un contrato para ningún concejal de la ciudad. Y escogieron a la persona que querían en la Contraloría. Pero con todos trabajamos. A cada uno lo llamamos a decirle, ¿usted qué representa? ¿De qué parte es? ¿Y usted qué quiere transformar esta sociedad? ¿Quiere trabajar con nosotros? Tendrá respeto y reconocimiento. No hay ningún tipo de negocio. Y funciona. Después lo hicimos en la Asamblea Departamental de Antioquia. Ni un puesto, ni un contrato para un solo diputado. A cada uno lo llamamos. No hicimos una coalición para ganar la Contraloría para que no nos vigilen. Y demostramos que se puede romper con ese esquema perverso que es aportan para la campaña. Me da pena utilizar una frase, un nombre, pero ya se volvió un nombre común en Colombia. ¿Cuántos votos pusieron Ñoño y Musa? Cada uno 150.000 votos. Y después les tenían que pagar los 150.000 votos y se los tenían que pagar con puestos y contratos. Ahí está la clave de la lucha contra la corrupción. Y se puede hacer. Lo que nos han hecho creer es que es imposible hacerlo de otra manera porque hay que darles. ¿Y cómo se hace? De una. Ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato. Y se puede hacer. Nosotros somos capaces de hacerlo. No solamente Sergio es capaz de hacerlo, el uribismo lo ha venido haciendo. Ni un peso por un voto, ni un puesto por un voto. Y yo creo que eso es una garantía para este país. Pero quiero decirles lo siguiente. La reforma a la justicia es absolutamente necesaria. Nosotros necesitamos unos jueces de 55 años que lleguen allá y se pensionen y que cuando salgan de allá estén tan viejitos que se dedican a jugar golf y que no van a hacer ninguna plataforma para seguir una carrera de ningún tipo ni van a tener más clientes. ¿Qué necesitamos? Que los jueces vengan de diferentes orígenes para que no haya unas mafias en la justicia.
unos que vengan de la academia, que los nombren los decanos de las facultades, las mejores facultades de Derecho, otros que vengan de los propios usuarios, otros que vengan de la carrera judicial, otros de los litigantes. Y entonces podemos componer un sentido de justicia que se parezca más a los colombianos. Una sola corte para evitar el choque de trenes y el cruce de favores. Necesitamos además un sistema para poder juzgar a todos los altos funcionarios del Estado, o bien eliminando los fueros para que cualquier juez pueda juzgar a los congresistas, pero también a los magistrados, o buscar una gran institución que pueda juzgarlos a todos y que nos permita investigar y sancionar y meter a la cárcel a cualquier alto dignatario que cometa delitos. Y termino con lo siguiente. Mire, la reforma a la justicia tiene que incluir la reforma a los órganos de control, que ya habló Rafael de ellos, pero quiero decir, hay que fortalecer las veedurías ciudadanas, hay que arrimar a la sociedad a que sea la que vigile los fondos públicos. Bueno. Propuestas concretas. ¿Dónde están las tentaciones de corrupción? Primero, los abusos de la contratación directa en Colombia. Vamos a llevar la contratación directa a su mínima expresión solamente para las cosas estrictamente necesarias. Segundo, vamos a desmantelar los carteles de únicos proponentes que están saqueando la construcción de infraestructura en Colombia, acabando con la pequeña y honorable ingeniería nacional. Es increíble ver que el 80% del monto de lo que se ejecuta en regalías se queda en el 12% de los contratistas. Tercero, vamos a acabar los convenios interadministrativos que usan los parlamentarios para sugerir sus contratistas. Los parlamentarios no tocan la contratación en el gobierno nuestro. Y queda un mensaje también claro a esas empresas que corrompen funcionarios. Ni la empresa ni sus dueños jamás pueden volver a contratar con el Estado colombiano. En el presupuesto nacional se acaba la mermelada, que la mermelada se mete en unas cositas que se llaman recursos por regionalizar o partidas globales por regionalizar. El presupuesto colombiano tendrá todas las partidas abiertas al escrutinio y al monitoreo de la ciudadanía. Transparencia. Todas las agendas de los altos funcionarios, empezando por la del presidente de la República, serán públicas. No habrá beneficio de casa por cárcel para ningún corrupto y además tendrá que responder con todo su patrimonio por un desfalco que le cometa al Estado. No vamos a tener contemplación y el mensaje es este. En el gobierno de Iván Duque, la lucha contra la corrupción tendrá el mismo protagonismo de la seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe. Muchas gracias. Candidato Juan Carlos. Usted también va por firmas, ¿no? Sí, yo voy por firmas porque creo que está claro que nunca he participado en procesos electorales. Luego a mí me queda claro y tengo la tranquilidad de podérselo decir a todos, he sido servidor público. Como servidor público tengo toda la tranquilidad de haber manejado posiblemente los presupuestos más grandes de la nación sin ninguna duda. Y esa es la mejor señal para poder hablar de lucha contra la corrupción. Segundo, yo sí he metido a la cárcel a corruptos. Yo no hablo desesperadamente sobre la corrupción, he metido a la cárcel a corruptos. Encontramos en el tiempo en que era ministro de Defensa casos de corrupción, creamos las unidades élite de inteligencia, penetramos esas organizaciones y se judicializaron y se llevaron a la cárcel. Eso es lo que hay que hacer. No más casa por cárcel para corruptos. Bien, Rafa, estoy totalmente de acuerdo con eso. No más casa por cárcel para corruptos. Creación de unidades élite para precisamente perseguir los casos emblemáticos. De manera muy especial, una campaña de valores liderada por el presidente de la República. La corrupción tiene el que paga, el que recibe, los testaferros y otros que se hacen los locos. Hay que tratar eso como estructuras criminales y así es que lo vamos a tratar. Yo les digo, así como le golpeamos y rompimos el espinazo a los jefes de las FARC, del ELN, del ASBACRIM, romperemos el espinazo de las estructuras criminales de la corrupción. Muchas gracias. Ahora pasamos a las preocupaciones de los empresarios en materia económica, en este caso de los comerciantes, que como lo planteábamos en el panel anterior, pues se encuentran con unos desafíos serios, importantes. Quiero también conocer por parte de ustedes si están dispuestos a hacer una reforma tributaria y para qué. Si para subir impuestos, para mantenerlos, para bajarlos, ¿a qué se comprometen ustedes en materia económica concretamente, teniendo en cuenta que el crecimiento económico de este año no va a pasar del 2% según las predicciones de todos los economistas y los expertos en esta materia?
Y en caso de reducir impuestos, ¿por dónde se compensaría? ¿Con una reducción en el gasto, una reducción en la inversión? ¿En dónde ustedes verían esa compensación? Comenzamos, Rafael. Bueno, muy bien, sí, hay que hacer una reforma tributaria, sí, hay que hacer una reforma tributaria para bajar los impuestos. Sin embargo, la reforma tributaria para bajar los impuestos es imposible si mientras tanto no se hace una disminución del gasto público por vía de un Estado austero, que no sea despilfarrador, que no sea derrochador, y por vía de lucha contra la corrupción. El ejercicio es bastante sencillo, 2.7 billones de pesos por cada punto del IVA, en teoría. Sin embargo, aparentemente, lo que muestra este semestre es que el recaudo termina por ser menor. ¿Por qué? Porque hay un frenazo de la economía. En todo caso, lo que ha ocurrido es que al sector privado nacional se le quitaron 3.6 billones de pesos por IVA, que iban para el consumo, para el ahorro, y 1.1 adicional por otros impuestos, lo que suma 4.7 billones de pesos que se sacaron del sector privado y se transfirieron al sector público, y que el sector público los debería devolver en bienes y servicios con cobertura y calidad, y que se están quedando en otra cosa completamente distinta. Es indispensable, en todo caso, aumentar el número de colombianos que tributan. Para que ustedes tengan una idea, y haciendo una comparación muy rápida, nosotros tenemos más o menos 22 millones de personas que podrían estar en capacidad de tributar directamente y no lo hacen sino algo más de 2 millones. Sobre 20 millones en España presentan declaración de renta más de 19 millones de españoles. Hay un problema enorme. Si no aumentamos la base tributaria, no va a funcionar este ejercicio. Y el otro punto que resulta vital es el de la informalidad. En la medida en que tengamos como tenemos una economía fundamentalmente informal, no tenemos capacidad tributaria para apostarle a fondo a disminuir la carga que hoy sí pagan por IVA y por otros impuestos y fundamentalmente renta los colombianos que sí tributamos. Juan Carlos, ¿estaría usted dispuesto a hacer una reforma tributaria? También todos los economistas dicen que de esa no nos salvamos el próximo año. No, Claudia, cuando hice mi intervención, como se dijo, era el tema económico. Yo soy economista, por eso di una explicación clara sobre el tema. Colombia hoy tiene la tasa de IVA, una de las 4 más altas de América Latina. Los demás países la tienen más baja y tenemos una tasa de IVA más alta que todos los países desarrollados. En el caso de las tasas de renta, tenemos una tasa comparable a la de Brasil, Argentina, Venezuela, los demás la tienen más baja. Entonces hay un tema de competitividad enorme que está afectando el país. Así que sí hay que pensar en el tema tributario, pero hay que pensar en el tema tributario con la visión integrada de gasto e ingresos. En el tema del gasto, viene la misión del gasto público, ahí nos van a proponer medidas para mejorar la eficiencia y para mejorar la calidad del gasto. Hay que recortar parte de la grasa en el gasto. Les doy un ejemplo, cada entidad pública en Colombia tiene su propia agencia de viajes. Imagínense si pudiera tener uno una compra integrada de tiquetes, solo para dar una idea que seguramente ustedes en sus empresas sí cuidan. Al Estado hay que ponerlo a tratarse como si fuera una familia, como si fuera el bolsillo de una casa, sin despilfarrar, sin votar. En eso yo tuve la oportunidad de generar eficiencias efectivas. Por el otro lado, hay que crear una unidad especial en la DIAN para ir contra la evasión. En Colombia tenemos una tasa de evasión cercana al 40%. Si recaudáramos 5 o 6 puntos con una unidad nueva, recién creada, evitamos más incremento de impuestos y ahí sí podemos bajar el IVA y la tasa de renta. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, la pregunta es, ¿por qué estamos pagando los impuestos que estamos pagando si en los últimos años el recaudo pasó de 70 a 140 billones? Porque este gobierno se gastó la plata de la bonanza petrolera, expandió los gastos permanentes en una bonanza transitoria. La prueba de ello es que el presupuesto aprobado en julio de 2013, era de 199 billones de pesos. Este año es de 235. Eso quiere decir que ha aumentado más de 36 billones nominalmente el presupuesto. ¿Y saben cuál es la peor vagabundería? Que para el presupuesto del 2018 crean 7.000 cargos que valen 786.000 millones de pesos. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es eliminar todos los gastos innecesarios. Hay 30 entidades, dentro de las cuales están las 10 unidades que creó este gobierno, que cuestan 11 billones de pesos al año. Tenemos que llevar esa reducción del costo del Estado a un ahorro anual de por lo menos el 5% durante los próximos 4 años para generar un ahorro anual de cerca de 6 billones de pesos.
Por esa vía podemos bajar la renta corporativa del 34 al 26%. Y yo creo que se puede bajar el IVA, por lo menos en 2 puntos durante los 3 primeros años, que es un ahorro de 5 billones de pesos. ¿De dónde sale eso? De las eficiencias en el recaudo. Nosotros debemos cerrar los próximos 4 años con un entorno empresarial donde tengamos una tarifa de renta corporativa del 26% y que tengamos una tarifa de IVA del orden del 16%, de manera efectiva y con un recaudo que estimule la inversión en el país. Sergio. A Colombia la tenemos que cuidar. Fíjense ustedes que la persona que sea presidente de Colombia en el próximo periodo, espero ser yo, lo que le toca, primero 4 años. No se nos olvide que llevamos 16 años, gobiernos de 8 años, básicamente con un conjunto de personas que han estado en un lugar y en el otro. Yo recuerdo en medio de los debates, en el marco de la Ola Verde, que la figura que se utilizaba muy ingeniosa en ese momento era que Álvaro Uribe le entregó los 3 huevitos que tenía a Juan Manuel Santos. Por eso está de presidente. No nos olvidemos ese tipo de cosas. Y a nosotros nos toca 4 años no más. Y llegamos con 4 años, reforma pensional, reforma de la salud, reforma de la justicia, acuerdos de paz, y no he dicho la palabra más importante o las palabras educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a llegar a bajar el IVA, pero yo voy es para presidente. O sea, yo quisiera decir que lo vamos a rebajar. En este momento, en las circunstancias que tenemos nosotros, sería irresponsable salir a decir eso en público. Fíjense todos los temas que tenemos que trabajar nosotros. Yo no me puedo quedar toda la vida quejándome de Santos. Yo no voté por Santos. Nosotros no hacemos parte de ese gobierno, no hemos hecho parte nunca. Hemos demostrado cómo se trabaja con otros a pesar de que tengamos una diferencia y sabemos construir. Pero no es responsable en este momento, en las circunstancias que tiene el país, salir a decir que se van a hacer una gran cantidad de cosas que no van a pasar y necesitamos esos recursos de manera urgente. Aló. Claro que el presidente Uribe le entregó los 3 huevitos al presidente Santos, lo que pasa es que los volvió pericos, Sergio. Él acabó con todo, entonces no nos podemos, nosotros también, porque ha dejado los cultivos ilícitos crecer también. Pero fíjese, yo creo que aquí ya Iván lo dijo y Rafael también, el Partido Centro Democrático sí cree que hay que bajar impuestos, pero no por una medida populista, sino porque hay que reactivar la economía. Todo eso que dice Sergio que hay que hacer necesita que el empresariado produzca para que le podamos cobrar impuestos. Si los empresarios están ahogados, si todos los días se está despidiendo más gente, si todos los días se están cerrando empresas, pues entonces Sergio no va a poder cobrar ni siquiera los tributos que están hoy en día. Por eso la tasa de tributación tiene que bajar, para que el recaudo aumente. Pero esto es muy importante. Mire, no es solamente bajar los impuestos, esto tiene que tener una correlativa mejoría de los salarios de los colombianos más pobres, para que ellos también puedan mejorar el consumo. Cuando nos hicieron esta reforma tributaria, decía la Universidad de La Sabana que iba a caer el 30% de la capacidad de gasto de los colombianos, y por eso los comerciantes y todas las industrias están hoy deprimidas. Uno necesita devolverle plata a los colombianos para que puedan comprar, para que puedan gastar, y entonces lo que se produce se pueda vender. No se trata simplemente de decir que no hay que bajar los impuestos porque no vamos a hacer desde el gobierno. Claro que se puede ahorrar en el gobierno. Este gobierno creó 76,000 nuevos contratistas, 19,000 cargos públicos, 3 ministerios, 11 agencias. Todo eso se puede reducir porque no ha mejorado la eficiencia del Estado. Se puede hacer lo mismo con mucha menos gente. Muy bien, bueno, el tiempo también nos voló. En este momento nos toca hacer un cierre. Les voy a pedir a los candidatos que cierren con algunas de las ideas que de pronto pues, no entraron dentro de las preguntas. Y luego los voy a invitar a que escuchemos como un cierre de toda esta discusión con José Manuel Acevedo y la invitada especial Gloria Álvarez. Así que, Juan Carlos, comencemos con sus ideas finales para cerrar ya el panel y el debate con candidatos y precandidatos. Bueno, muchas gracias, Claudia. De nuevo agradezco la invitación de haber estado aquí en FENALCO. Yo me siento muy contento de tener esta oportunidad. Me siento contento de poder hoy hablar de temas económicos. Tenemos que recuperar la productividad de esta economía, tenemos que crecer al 5% si queremos duplicar el ingreso de los colombianos, no en 20 años con el mediocre 3,5, 4,5, sino a más del 5 en 10 años. Eso es lo que han hecho las economías asiáticas. Esa es la manera de construir una paz real, esa es la manera que la gente puede tener empleo, tener ingreso.
vamos a trabajar intensamente en el tema de educación para el trabajo, vamos a trabajar intensamente en el tema de humanizar la salud, vamos a dar una lucha sin cuartel contra la corrupción, trabajaremos seriamente en seguridad sin impunidad. Se requiere una gran reforma a la justicia para esos fines. Y por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo de productividad muy grande. ¿Tiempo se acabó? Es que yo pensé que era el minuto y medio. Ah, era 15 segundos. Vamos Entonces me despido simplemente diciendo lo siguiente: el corazón de nuestra campaña es establecer el orden y la autoridad en el país. Hay que ordenar nuevamente a Colombia. Gracias. Ayúdeme con 30 segundos para que todos puedan tener más o menos la misma oportunidad. Iván. Yo les quiero agradecer este espacio y les quiero decir que Colombia necesita un cambio y ese cambio lo tenemos que construir. Quienes han estado en este gobierno, ustedes lo vieron en el panel anterior, ahora quieren, como Robin, hacernos creer que nunca trabajaron con Batman. Aquí nosotros necesitamos un verdadero cambio y nosotros vamos a defender la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Esos son los 3 pilares de la transformación de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Iván Duque. Candidata Paloma. Bueno, muy feliz de haber estado con ustedes y yo solo quiero decirles que yo creo que sí se puede construir una Colombia mejor y es una Colombia donde el Estado esté del lado del ciudadano decente. Hay que tener mano firme contra los violentos, mano firme contra los corruptos, mano firme contra los bandidos y un corazón grande para diseñar políticas que permitan que el sector privado florezca, para que los colombianos tengan derecho a tener empleos, realizar sus sueños y para tengamos a quién cobrarle impuestos para sacar a los pobres de la pobreza. Muchísimas gracias. Gracias. Candidato Sergio Fajardo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Es un gusto haber estado acá con ustedes. El mensaje que yo quiero dar es: nosotros en Colombia tenemos que superar esta polarización. Tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos. La capacidad de construir. Fíjense, hemos tenido una sesión amable y podemos tratarnos pensando diferente en muchos puntos. Y esa es a la Colombia que nosotros le estamos apostando, a la Colombia de la inteligencia, la decencia, la dignidad, de la capacidad de nuestra gente que está en todo el territorio. Por eso yo hablo de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, porque ahí es con donde se construye la esperanza. Recuperar la esperanza y la confianza es el reto de Colombia y nosotros somos capaces de hacerlo, se puede. Gracias. Rafael Nieto. Tenemos las elecciones más importantes de la historia colombiana de los últimos 30 años por lo menos. Es ahora o nunca. O el gobierno de transición de que hablan las FARC o un gobierno que le pueda construir a una Colombia un futuro de justicia, seguridad y prosperidad. Nosotros proponemos una mano solidaria que genere riqueza, que cree empleo, que se focalice en el gasto social en los más pobres y al mismo tiempo un puño de hierro para combatir a los violentos, a los criminales y a los corruptos. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer a los 11 candidatos y precandidatos a la presidencia de Colombia por haber acompañado este Congreso Nacional de FENALCO durante esta tarde. Muchísimas gracias. Ahora los dejo con José Manuel. Sí, Claudia, gracias. Esto va a ser brevísimo. Nos pueden poner incluso la chicharra también porque ya todos estamos con un poco de suficiente ilustración. Pero lo comentábamos, Gloria, hace un segundo aquí fuera de micrófonos. Creo que si este va a ser el nivel del debate, si este va a ser el nivel de candidatos, hombres y sobre todo mujeres, muchas mujeres que tenemos aspirando a la presidencia de la República, nos podemos dar por bien servidos. Es una altura intelectual bien importante la que han mostrado hoy los candidatos presidenciales y las candidatas presidenciales. Y en términos muy simples, Gloria, quisiera preguntártelo, además en tus términos, si después de oír a todos estos candidatos y candidatas, piensas que Colombia está blindada al engaño populista o qué tan expuesto mejor estamos los colombianos a ese que tú llamas el engaño populista, además de los comentarios que tengas que hacer de cierre. Gracias. Gracias, Manuel, muchas gracias a todos los organizadores de este evento. Para mí es un honor el poder estar aquí como analista y panelista porque creo que hay principios de sentido común que trascienden fronteras y que como analistas de la política uno puede aportar su análisis independientemente pues de no ser de este país, pero para mí es un gran honor. Creo que es la primera vez que una guatemalteca puede tener esta palestra y lo primero que debería de reconocer es el alto nivel intelectual que se ha visto hoy aquí.
Ya quisiera yo en Guatemala tener candidatos a la presidencia con este nivel intelectual y que no le dan vueltas a las preguntas, sino que van directamente al grano. En general, yo lo que vi hoy fue candidatos que no tuvieron ningún reparo en responder exactamente lo que se les estaba preguntando, y eso ya es un gran avance. He escuchado a muchos colombianos decir que entre todos los candidatos y precandidatos que tienen no sacan uno bueno. Creo que eso es mentira, y esas generalizaciones las da precisamente la gente que no se toma la molestia de escuchar con detenimiento las opciones que tiene, y creo que Colombia tiene muy buenas opciones en ese sentido. Ya quisiera yo en Guatemala tener este nivel que he visto aquí. Una de las cosas que me llamó la atención es la defensa absoluta que hicieron la mayoría de candidatos a la propiedad privada. Ojalá lo hagan en todos los eventos a los que van, y no solo donde están con comerciantes y personas que tienen algo que perder. Ojalá de verdad lo hagan, y sobre todo con los más pobres, porque precisamente es la violación a la propiedad privada de las personas en mayor pobreza la que suma a más personas en pobreza en América Latina. Me gustó también mucho que hablaran tanto de la necesidad de bajar impuestos. Es evidente que un país donde hay menos tributación y de hecho impuestos más parejos, tanto para ricos como para pobres, porque la riqueza y la pobreza son condiciones en las que cualquier ser humano puede entrar y salir en cualquier momento de su vida, con lo cual es una garantía el poder saber que independientemente de dónde voy a estar en la sociedad, voy a pagar lo mismo que el resto en un porcentaje similar. En el combate a la corrupción, creo que lo fundamental es entender que un gobierno que hace todo roba en todo. Entonces creo que hay ahí también un muy buen análisis en que hay que reducir la burocracia innecesaria, la legislorrea, la tramitología, que sobre todo castiga a las personas que quieren sobresalir económicamente en un país. Y ahora uno de los temas que sí es bastante controversial y que tiene obviamente a los colombianos polarizados es el tema de los acuerdos de La Habana. Para empezar, creo que firmar unos acuerdos de paz utilizando como sede un país que no es ejemplo ni de democracia ni de libertad ya es un grave error. Yo no veo, gracias. Yo no veo cómo es posible que se tolere utilizar a la dictadura más antigua que tiene el continente latinoamericano como el garante de que se den unos acuerdos que sean transparentes. Segundo, yo vengo de un país que firmó también unos acuerdos que parecieran más que nada como extorsión para ver si te doy paz. Y yo como lo veo es como que un secuestrador te secuestra a tu hijo y entonces te dice, bueno, yo te voy a regresar a tu hijo, pero vas a tener que aceptarlo sin orejas, sin dedos, sin testículos. Si no, no te lo doy, pues. Entonces, eso no es paz, eso no es justicia tampoco. Y yo creo que la gran injusticia que se ha cometido con el pueblo colombiano es que si alguien se atreve a cuestionar los acuerdos de La Habana porque no le parecen justos, ya lo tachan de guerrerista. Y eso es lo que está creando la polarización. Entonces, creo que hay que ver quiénes están interesados en esa polarización y comprender que como colombianos ustedes tienen el derecho de disentir y de cuestionar, y eso no significa que como colombianos no quieran un país que progrese libre y en paz. Antiguamente la paz no era más que el cese de la guerra. Era el acuerdo de las dos partes de decir, ni yo te mato a ti ni tú me matas a mí. No venía condicionado a un listado de Santa Claus donde con tal de no matar yo quiero regalitos y quiero privilegios y quiero inmunidad. ¿En qué momento se distorsionó entender un cese de guerra para que empiece a haber paz versus tener unos acuerdos que dan privilegios y dan regalitos? No lo sé, pero en mi país se firmaron unos acuerdos de ese tipo con un listado de Santa Claus que nunca se cumplió, y hoy por hoy mueren más personas a raíz de las maras y de los narcos de las que murieron durante los 36 años de conflicto armado que tuvimos. Entonces, ojo con eso. Y hagan también esta reflexión. Aquí se habló mucho de regresar a la seguridad y a la justicia y de la legalidad. Aquí se hizo un referéndum y ganó una respuesta. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado con Cameron? Si a Cameron se le hubiera ocurrido decir en Inglaterra que a pesar de que la gente votó por el Brexit, se iban a quedar en la Unión Europea. Hubiera sido el escándalo mundial. Entonces, si de verdad se va a hablar
de seguridad y de justicia y de cumplir la ley en un país, empecemos por cumplir precisamente la voluntad de los pueblos y entender que lo que aquí sucedió en otras latitudes no se hubiera permitido y hubiera sido impensable. Y por supuesto no puedo estar más que de acuerdo que lo que hace progresar a un país no son los subsidios ni los regalos. El gobierno no crea empleos, el gobierno no crea riqueza. Cada centavo que tiene el gobierno es porque primero alguien se lo sudó y lo pagó en impuestos. Entonces lo que más le conviene al gobierno es que haya libertad de mercado, que haya comerciantes, que haya propiedad privada para que esa gente produzca riqueza y entonces pueda sostener al gobierno. Nunca se les olvide eso. Y por último, y con esto termino, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de asistir a este debate de altura. Espero que quede en sus conciencias el analizar entre todos estos candidatos cuál se adecua mejor a lo suyo. Y termino con una última reflexión. Yo sí soy una persona que no cree que la guerra contra las drogas se puede ganar. Creo definitivamente que tampoco hay que escuchar a Estados Unidos en esto. Estados Unidos es un país consumidor, Latinoamérica son países productores o países de paso. Nosotros ponemos los muertos, ellos ponen los adictos. Para mí, la guerra contra las drogas no tiene un final feliz y no es eficiente, es un gran negocio para los estadounidenses y también para los cárteles de narcotráfico mantener las drogas ilegales. Eso es lo que hace que sus precios sean altísimos y eso es lo que hace que sea un negocio ilegal tan millonario y tan sangriento. Yo sí creo que Colombia pudiese ser ejemplo en la región si empieza menos a abrirse el debate de la posibilidad de decir que las drogas pueden volverse un negocio como ya lo son otras drogas como el alcohol y el tabaco, que paguen impuestos, que sean transparentes, porque mientras ese dinero esté en la ilegalidad, gracias, no solo es un riesgo para Colombia, es también una fuente de financiamiento para las dictaduras que en este continente están llevando a más países a vivir del socialismo del siglo XXI. Y creo que eso es algo que Colombia no se ha puesto a pensar. El rol fundamental que juega tanto los acuerdos de La Habana como la narcoviolencia en mantener el socialismo del siglo XXI vigente por más años. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche. Gracias a todos. Gracias, Gloria. Apenas una Nos breboja vemos más porque mañana tardecito. Gloria vuelve, ¿no?, a su conferencia. Sí. Gracias. Mañana los invitamos al cóctel. Los buses, a la salida, ustedes van a encontrar los buses que los van a llevar al centro de convenciones, que los llevan a la cena de esta noche. A la salida de este centro de convenciones se encuentran los buses que los van a llevar para la cena más tarde. Mañana a las 8 de la mañana nos encontramos acá. Muchas gracias. More like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mine, but what do you mean? I'm the one who dance on the floor in a round. She said, I'm the one who dance on the floor in a round.